Vamos a efectuar un análisis acá en esta situación en la cual tenemos un bloque sobre un plano inclinado y vamos a comenzar por representar los ejes de referencia que nos permiten efectuar de forma más sencilla, más clara y más organizada la solución. Eje X y eje Y. Vamos a representar la fuerza, el peso de la masa, la fuerza que ejerce el plano sobre el cuerpo, fuerza normal, y al descender existe una fuerza de fricción opuesta al movimiento, que es la fuerza de fricción cinética. El coeficiente de rozamiento cinético, mu sub k se lo representa, es 0,2. Lo primero que vamos a hacer para que quede un poco más despejada la situación es, vamos a representar con un punto la masa, vamos a poner el vector peso, trazar los ejes de referencia, eje X y eje Y, y vamos a realizar una proyección y construir un paralelogramo de manera tal que podamos determinar las componentes del peso en el eje de las X y la componente del peso en el eje de las Y. O sea, este vector peso lo descomponemos en sus dos componentes rectangulares en la misma dirección y sentido. Se tiene la fuerza F, 10 newton. Opuesta al movimiento se tiene la fuerza de rozamiento, y perpendicular a la superficie del plano se tiene la fuerza normal. Este ángulo de inclinación es de 30 grados, igual que este otro acá. Ahora vamos a determinar las componentes del peso en el eje de las X. Es el peso mg por el seno del ángulo, por lo cual nos queda el valor de la masa, que es 3 kilogramos, por la aceleración gravitatoria, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el seno de 30 grados, que es el ángulo del plano inclinado y el ángulo que forma el vector peso con la componente en el eje Y. Después tenemos que la componente del peso en el eje Y es masa por aceleración gravitatoria, porque también es peso, por el coseno de 30 grados. Después podemos haber planteado acá encima peso m por g, masa por gravedad, que es sencillamente la definición de peso. Fuerza de roce la determinamos como el coeficiente de roce cinético por la fuerza normal en su módulo. Sucede que la fuerza normal se equilibra con la componente del peso en el eje Y, por lo cual el coeficiente de roce es proporcionado por la letra 0,2. Y ahora precisamos calcular la componente del peso en el eje Y, que nos queda 3 por 9,8 por coseno de 30, 25,5 newton. 25,5 newton. Entonces la normal tiene el mismo módulo que la componente del peso en el eje Y, se equilibran, se anulan, y la fuerza neta en el eje Y es 0. Ahora determinamos 25,5
por 0,2, 5,1 newton. Entonces acá tenemos la componente en I. Ahora falta determinar la componente en el eje de las X, la componente del peso. Nos queda 3 por 9,8 por seno de 30 grados, 14,7 newton. 14,7 newton. Y ahora pasamos a la estructura de la ecuación. Ya establecimos que la fuerza neta en el eje de la Y es nula porque la normal se equilibra con la componente en I, se anulan mutuamente, o sea que no se las considera, no producen ningún efecto sobre el cuerpo. Oblicuo y hacia abajo tenemos la fuerza F sumada a la componente en el eje X, nos queda fuerza, más la componente del peso en el eje X, y si le atribuimos positivo oblicuo y hacia abajo, queda negativo oblicuo y hacia arriba, es igual al producto de la masa por la aceleración. La fuerza F son 10 newton, más la componente del peso en el eje X, 14,7 newton, menos la fuerza de rozamiento, 5,1 newton, la masa 3 kilogramos, por la aceleración de la masa en su descenso, por lo cual sencillamente tenemos 10 más 14,7 menos 5,1 dividido 3, lo que nos da 6,5 metros por segundo al cuadrado. Aceleración 6,5 metros por segundo al cuadrado. La aceleración de descenso de la masa es 6,5 metros por segundo al cuadrado, lo cual implica que su velocidad instantánea en cada segundo que va transcurriendo de tiempo aumenta en 6,5 metros por segundo por cada segundo que transcurre. A modo de ejemplo que queda muy práctico, en el segundo número 10 la velocidad será 10 veces mayor, o sea 65 metros por segundo.